Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Este es el video 125 y el día de hoy vamos a ver, vamos a aprender o les voy a explicar cómo medir una continuidad en un circuito o un cable. Y básicamente, como siempre lo he dicho, no existe la práctica sin la teoría y la teoría sin la práctica. Entonces, ¿cómo vamos a medir una continuidad? ¿Qué es continuidad para empezar? El término continuidad significa de que nosotros debemos conocer a través del multímetro, es decir, a través del componente o del equipo electrónico que nos permite realizar mediciones, debemos conocer si es que la conexión o el contacto entre un punto y otro punto del circuito está bien hecha o bien realizada, para ver si la corriente va a poder circular por él. Entonces, hay muchas formas de poder probar la continuidad. Una de ellas, y la más comúnmente usada, es realizar las mediciones de continuidad sobre un cable para determinar si un extremo con el otro extremo del mismo cable existe una conexión, o en todo caso si existe una conexión entre un extremo y otro del mismo cable. También se puede hacer una medición de continuidad en un circuito electrónico para saber si las pistas las pistas electrónicas de la tarjeta PCB, es decir, del Print Circuit Board, de la parte electrónica, existe una conexión entre un punto y otro punto de la tarjeta de circuito impreso. Y en fin, y así de esa manera podemos también conocer la continuidad de muchos componentes o dispositivos electrónicos. Pero básicamente se utiliza para poder conocer si es que existe la conexión continua entre un punto y otro punto de un circuito. ¿Ok? Básicamente en la teoría podemos decir que de esta manera podemos medir la continuidad, ¿no? Aquí en la parte superior podemos ver en este caso nuestro multímetro digital, bueno, puede ser cualquiera, pero en este caso es un Prasec PR71B que tiene un buzzer incorporado, que es un dispositivo que permite emitir un sonido cuando se le energiza. Internamente tiene un buzzer, las puntas roja y la punta negra colocadas adecuadamente en el multímetro, de manera tal de que vamos a medir continuidad entre este punto y este otro punto de este cable. Entonces ponemos la punta roja en un extremo y la punta negra en otro extremo. A decir verdad, no existe polaridad, así que podemos ponerlo en un sentido u otro. ¿Ok? Eso aquí lo he diagramado de esta manera. Cuando colocamos esto y ponemos el selector en la sección de continuidad, o sea, del buzzer, y si el cable está cerrado como debería ser, la corriente va a circular por el cable que estamos midiendo y el buzzer se va a energizar y va a sonar. Esta es la manera correcta de realizar una medición por continuidad, es decir, determinar si existe conexión entre este punto y este punto. Digamos que existe una conexión entre el punto A y el punto B. ¿No? Esa es la forma de determinar la continuidad. Si es que existe conexión de continuidad en el cable entre el punto A y el punto B. Básicamente esa es la definición de continuidad y la manera como se debe medir. Este es un diagrama esquemático, digamos a mano alzada, que se me ocurrió hacerlo, que básicamente es lo mismo que de arriba, pero acá hay una explicación más esquemática de cómo es que funciona la continuidad. Recuerden que el multímetro tiene una batería integrada de 9 voltios, que es la que he diagramado acá, el cual tiene un positivo y un negativo, como siempre lo he explicado, una batería de 9 voltios integrada, que obviamente esta batería se tiene que cambiar cada cierto tiempo dependiendo del uso. Tiene el display que le he puesto acá, que cuando marca continuidad marca 00.00. Tiene una resistencia interna del dispositivo electrónico, en este caso del multímetro. La punta roja, el cable que vamos a medir, que es idéntico al de arriba, el cable que vamos a medir, la punta negra, y luego el buzzer, que es el dispositivo que nos permite emitir un sonido cuando se cierra el circuito. De manera tal de que si yo conecto la punta roja o negra en un extremo u otro, como ya lo expliqué, no interesa la polaridad, la corriente va a circular de un extremo a otro por el display, por la resistencia interna, y luego va a seguir su camino por el cable, va a atravesar el buzzer y va a retornar al extremo negativo de la batería, y por lo tanto el buzzer se va a energizar siempre y cuando el cable esté cerrado. Esto se comporta como un switch, ¿no? Si el cable está cerrado, la corriente circula, energiza el buzzer y el buzzer suena y cierra el circuito. ¿Ok? Si el cable está abierto, es decir, si está roto por algún lado, obviamente la corriente no va a circular por el display, ni por la resistencia interna, ni por el terminal positivo,
o negativo, como lo quieran llamar, y se va a quedar acá porque obviamente el cable está abierto y la corriente no va a circular, y obviamente el buzzer no va a abrir, y acá va a dar una medida abierta, no va a dar 00.00, ¿no? 000.00. Ok, básicamente de eso se trata la continuidad, es decir, de poder establecer un punto de conexión entre el punto A y el punto B de un cable o de un circuito. Ok, esto, a decir verdad, es bastante simple. Vayamos a la práctica. No hay teoría sin práctica, señores, así que en estos momentos les voy a explicar cómo realizar mediciones. Vamos a hacer 3 mediciones de continuidad. Es algo bastante sencillo, no es nada del otro mundo realmente. Para ello tenemos nuestro multímetro Prasec, el PR71B, nuestras puntas, y para medir continuidad tenemos que poner el cable negro en el común y el cable rojo en este extremo, ¿no? Negro en el común y el cable rojo en esta posición para medir continuidad de acuerdo a lo que nos indica el fabricante. El rojo acá y el negro acá. Ok, ahí estamos listos. Primero vamos a hacer una prueba de continuidad. Ponemos el selector de multímetro, lo encendemos en la posición, en este caso de ohmios, pero vamos a pasar a la posición del multímetro o del buzzer, en este caso de continuidad, para medir continuidad. Con el azul pasamos a la posición de buzzer y aquí pasa la pantalla a 0.L, ¿no? 0.L para este multímetro específicamente es un indicador que el circuito está abierto. En estos momentos las puntas las tengo abiertas y el multímetro me marca 0.L. 0.L indica que la resistencia que vamos a medir como máximo es 50 ohmios. Por lo tanto, pasado los 50 ohmios te va a marcar esta ubicación, el display, es decir, está abierto. Si yo cierro el circuito o corto circuito de las puntas, estoy cerrando el circuito, lo que les hablaba acá. Es como si estuviese midiendo continuidad. Estoy cerrando el circuito acá, o sea, estoy cerrando el circuito, por lo tanto la corriente va a circular y el buzzer va a emitir su sonido, ¿no? Si yo corto circuito las puntas del multímetro, va a sonar el buzzer y me va a marcar en el display una posición de 000.00, es decir, circuito cerrado, lo que les hablaba. No sé si ahí se logra ver. Cierro las puntas, si yo cierro las puntas, marca 000.00, es decir, estoy marcando continuidad, estoy cerrando el circuito. Es decir, circuito abierto es 0.L para este multímetro específico, y si yo cierro el circuito, o sea, si mido continuidad, si compruebo la continuidad, debe marcar 000.00 ohmios. Ok, entonces después de haber verificado estos detalles, te voy a explicar, voy a realizar 3 pruebas de continuidad. La más básica es, por ejemplo, realizar la continuidad de un cable o de una extensión, ¿no? Perdón. Por ejemplo, quiero medir la continuidad, quiero saber si esta extensión está bien antes de colocarla. Quiero saber si esta extensión realmente está bien. Entonces voy a medir continuidad entre este extremo y un punto, entre este extremo y un punto, y entre otro extremo y un punto. Es decir, quiero saber si el cable es continuo, de ahí el nombre de continuidad. Quiero saber si el cable es continuo en todos sus extremos, desde este punto hasta este otro punto. Ok, entonces vamos a realizar la medición. Ahí colocamos un extremo en un punto, y el otro extremo vamos a ponerlo en una de las posiciones de las borneras, ¿no? Ahí, por ejemplo, me está marcando. Lo que pasa es que no hay mucho contacto. 0.02 en un extremo. Si yo le doy la vuelta, debe marcarme el otro punto, o sea, acá. 0.01, 0.00. Ahí estoy comprobando que el cable está continuo desde este punto hacia un extremo de la regleta, ¿no? Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí. Y el otro extremo, en la parte superior. Ok, esta es una manera de comprobar la continuidad en un cable, en una extensión. Ok, ahora les voy a explicar
otra forma de medir continuidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos un adaptador de corriente y el cable, cuando lo conectamos a los 220 voltios y queremos medir el voltaje, no existe voltaje acá, en su extremo, ¿no? Supongamos que en el extremo no existe voltaje. O de repente no sabemos, por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil, algo clásico. No sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo. Acá hay un indicador de positivo y negativo, si se dan cuenta, positivo y negativo, pero aquí no sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es medir la continuidad en este extremo, de extremo a extremo, para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. El positivo es el cable, el conector de la derecha, y el negativo es el de la izquierda. Pero yo no sé acá en este conector cuál es el positivo, si es el de en medio o el negativo es el externo. ¿Ok? Para eso vamos a medir continuidad ahí y vamos a identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Ahí. Ahí me marca el extremo. Y la parte inferior, o sea, la parte interna, me marca el positivo. El positivo es este, ¿no? El positivo es este. Entonces estoy identificando que el positivo es el que está en la parte interna, que vendría a ser el positivo, o sea, este de acá está conectado a este extremo, que vendría a ser el positivo, mientras que la parte externa es el negativo y está conectado al polo negativo del conector. Vamos a volverlo a hacer para que lo vean. Ahí, por ejemplo, ponerlo acá, hacerlo así mejor, ¿no? Ahí, ahí, negativo, negativo, ahí, y positivo, positivo, el extremo de acá. Ok, entonces de esta manera yo ya identifiqué que en el cable cuál es el positivo y cuál es el negativo, y obviamente yo ya lo puedo conectar a mi regleta, en este caso a mi adaptador de corriente o eliminador de pilas. Y la tercera prueba, que digamos que es la más clásica, ¿no? Tenemos una tarjeta de circuito impreso y queremos medir continuidad. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una tarjeta de circuito impreso y queremos medir continuidad entre un extremo y otro. Es decir, quiero saber si existe continuidad entre este extremo y entre este otro extremo, ¿no? A ver, ¿sí? Entre este punto y este otro punto. Entre aquí y acá. Ok, esa es la primera prueba sobre la tarjeta de circuito impreso. Vamos a bajar la cámara para hacer una demostración más. Ahí. Bajamos el multímetro. Ahí. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a medir continuidad entre un punto y otro punto, ¿no? Quiero saber si es que existe continuidad entre este extremo, y este otro extremo, o mejor dicho, entre este punto y este otro punto. Entonces vamos a medir la continuidad poniendo ahí los conectores sobre la pista y saber si la pista realmente está bien o no. Y ahí me está indicando que la pista está en correcto estado, ¿no? Supongamos que yo no quiero que exista continuidad entre este punto, vamos a verlo acá, entre este punto y este otro punto de acá, entre este punto y este otro punto de acá. Ok, para ello yo he abierto la placa, en este caso he abierto la pista del circuito impreso, para que cuando yo mida, la corriente no circule y se abra acá, ¿no? En este punto que yo ya lo abrí. Entonces no suene el buzzer del multímetro. Obviamente yo ya lo he abierto la pista adrede, ¿se fijan? Acá, adrede yo he abierto la pista para que la corriente no circule desde este punto por acá y no llegue acá y no llegue a este otro punto.
Ok, entonces acá cuando yo pongo el multímetro, obviamente me va a dar que está abierto. Cuando yo ponga el multímetro entre este punto y este otro punto, no sé si se logra ver, ahí me marca abierto porque la pista del circuito impreso lo he abierto, pero si yo mido más arriba me va a medir porque estoy agarrando la placa. Ahí parece que como estoy hablando, como estoy hablando, pasó después de los 10 minutos, pasó al modo automático y apagado automático. Ahí, por ejemplo, si yo mido entre este punto y este otro punto, me va a marcar abierto, ¿no? Pero si yo mido más arriba, estoy midiendo la placa, de aquí se va a sonar, porque estoy acá, digamos que la pista del circuito impreso está, digamos, pelada o destapada, ¿no? Entonces estoy agarrando el cobre, por eso suena. Pero más abajo, entre el punto y el otro punto que yo no quiero que suene, obviamente que no exista continuidad, no existe continuidad. Está en circuito abierto, que es lo que yo quiero. Sin embargo, acá sí, acá yo sí quiero que haya una conexión entre este extremo y el otro. Y me marca continuidad. ¿Ok? Básicamente para eso sirve la posición de continuidad del multímetro. Como ven, he realizado 3 sencillas pruebas demostrándole cómo funciona el tema de la continuidad sin que realmente sea nada tedioso. Ok, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es un honor y la verdad un placer poder estar con ustedes brindando estos pocos conocimientos que tengo. Si realmente este y los 125 videos que vengo haciendo por ustedes te gustó, no te olvides de darle el pulgar arriba de me gusta. Asimismo, me gustaría que puedas visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrás ver este y más de 125 videos que vengo haciendo para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimientos juntos. Gracias por su atención y los espero en los próximos videos, que están bastante interesantes, en donde les voy a explicar a medir diodos. En otros videos les voy a explicar a medir condensadores. En otros videos les voy a explicar a medir transistores, bobinas, transformadores, en fin, una serie de componentes electrónicos. Y obviamente vamos a continuar con los proyectos que siempre he hecho para ustedes, no solamente en electrónica, sino también en electricidad, robótica y sistemas informáticos. Muchas gracias por su atención. Permiso.